Hola, muy buenas. Bienvenidos a todos a este seminario virtual en el cual vamos a tratar un poquito el tema de la gestión del alcance en los proyectos y vamos a describir y a explicar un poquitín las características de las técnicas de descomposición, también llamadas técnicas de desagregación o técnicas de desglose del proyecto, del trabajo, etcétera. Mi nombre es Eduardo Díez y vamos a empezar viendo un poquito las competencias que sobre las que vamos a dar unas pinceladas y que va a tratar el siguiente seminario. Así, primero vamos a definir lo que es el concepto de alcance dentro de un proyecto, un programa, una cartera, sobre todo más centrado y más ceñido a lo que es un proyecto en cuestión, que puede ser de cualquier índole. Vamos a continuar después exponiendo las fases para gestionar el alcance según las dos asociaciones internacionalmente conocidas, como son PMI, Project Management Institute, e IPMA, International Project Management Association. Y vamos a ver las fases que ambas asociaciones, a través de sus guías metodológicas, proponen para hacer una correcta gestión del alcance de los proyectos. Como tercer punto vamos a particularizar algunos aspectos referentes a lo que son los entregables, las estructuras de desglose o desagregación y, en su nivel más bajo, los paquetes de trabajo. Y por último vamos a ver unos ejemplos muy sencillos para poder explicar estos tipos de estructuras y sus características fundamentales. En función de las competencias que que pretendemos adquirir o mostrar en este seminario, pues vamos a seguir el índice que se muestra a continuación, donde veremos lo que es el alcance del proyecto, las fases para su correcta gestión, qué son los entregables, las estructuras y los paquetes de trabajo y los tipos y características de estructuras de desglose. Bueno, pues así vamos a empezar con lo que es una definición clásica de lo que es el alcance. Así, el alcance de un proyecto indica y especifica el trabajo que es necesario realizar para lograr los objetivos del mismo con éxito. Es importante también que en muchos casos, para evitar problemas futuros con contratistas, promotores, etcétera, haya también que especificar aquello que no forma parte del proyecto. Vamos a ver enseguida un extracto de una videoconferencia de un compañero en donde se van a ejemplificar algunos casos y se van a dar algunos ejemplos de definiciones del alcance y de los posibles problemas que podrían plantear el no tener definido el mismo claramente. Por otro lado, la gestión del alcance identifica y describe el trabajo que es necesario realizar para obtener el producto o servicio objeto del proyecto. Pasamos entonces a continuación a ver un extracto de esta videoconferencia en la cual se delimita un poco lo que es, valga la redundancia, el límite de los proyectos. El alcance es definir lo que es parte y lo que no es parte de un proyecto. Un ejemplo, estimados amigos. Si nosotros estamos trabajando en un proyecto, una carretera que está, digamos, en la sierra y sabemos que en la sierra hay un proceso y una temporada de lluvias, la pregunta es, ¿las obras de arte serán parte del proyecto? Para todos, la respuesta inmediatamente será sí. Pero ¿qué pasa si por un error no se consideran las obras de arte en una carretera? Evidentemente, eso nos va a traer problemas y sobre todo el producto no va a cumplir con su misión, porque la misión, en ese caso, el producto debe cumplir con el hecho de permitir el tránsito, pero además soportar un tiempo de vida. Y si no hay obras de arte, evidentemente eso va a afectar a la operatividad y la vulnerabilidad de esta carretera. Para hacer algo simple, si decimos, oiga, queremos hacer una planta para galvanizar estructuras metálicas. Entonces, ¿qué decimos? Señores, el suministro del zinc para el galvanizado como parte del proyecto, el suministro del zinc debe ser parte del proyecto. Diríamos a lo mejor depende, porque si el propietario, digamos, dice, no señores, yo quiero que ustedes me hagan el diseño y la construcción de la planta con sus tinas de galvanizado y del suministro me encargo yo, conforme. Entonces, ¿qué decimos? No es parte del alcance del proyecto el suministro del zinc, pero se debe poner en los términos del proyecto, es decir, no incluye el suministro del zinc. Entonces, el alcance es definir lo que es parte y lo que no es parte de un proyecto. Si pasamos a un ejemplo de un hotel y decimos, oiga, es parte del proyecto del hotel pensar en la climatización de cada una de las habitaciones, por supuesto, estimados amigos, es muy claro. La climatización, es decir, el aire acondicionado o la calefacción, tiene que ser parte del proyecto. Entonces, debemos definir claramente, decir, es parte del proyecto y en otra parte no es parte del proyecto. Esta figura representa de una manera gráfica lo que el responsable de la dirección del proyecto debe hacer. Debe fijar el límite perfecto de su proyecto. Quiere decir, todo lo que está en este color marrón
¿no?, con su gradualidad de tonalidad, es lo que marca el límite del proyecto. Lo que está en verde es lo que no es parte del proyecto. Entonces, ¿qué ocurre, estimados amigos? Esta figura tan simple, ¿qué problema nos puede dar? ¿Qué ocurre si en esta zona no estuviese claro la diferencia entre marrón y verde? Es decir, no se ha definido lo que es parte del proyecto. ¿Y eso qué puede significar? Significar de que el propietario nos puede decir, oiga, pero esto yo considero que esto es parte del proyecto. Y además, imagínense por un momento que eso es un proyecto suma alzada. Entonces, de manera así, de ese tipo de forma de llevar adelante un contrato para un determinado proyecto, nos compromete. Entonces, no estaría definido. Entonces, si no está definido lo que es parte del proyecto, tampoco podríamos nosotros tomar en cuenta lo que es el tiempo y el costo. Bueno, continuamos. Creo que este ejemplo de nuestro compañero puede ser bastante ilustrativo en lo que es los límites y la importancia que tiene el marcar los límites de los proyectos, sobre todo de cara a evitar futuros problemas con clientes, stakeholders y demás. Bueno, vamos a continuar y vamos a tratar un tema que es importante diferenciar. Así es importante distinguir lo que es el alcance del proyecto de lo que es el alcance del producto o los entregables que vamos a conseguir con el mismo, ¿no? Dentro de lo que se llama alcance del proyecto define el trabajo que debe y no debe realizarse en el mismo, mientras que el alcance del producto está más ligado a los requisitos de los entregables, como puede ser la calidad, etcétera. Entonces es muy importante distinguir ambos conceptos. Continuamos ya con lo que son las fases para este proceso de gestión del alcance, proceso siempre hablando de metodología PMI, que tiene su correspondiente parte en el INMA a través de las competencias, ¿no? A través de la competencia técnica de alcance y entregables, que también está muchas veces relacionada con otras, como son los requisitos y demás. Básicamente las dos metodologías utilizan las mismas fases o son un número de fases distintas, pero prácticamente aglutinan los mismos términos agrupados de distintas formas. Así el PMI habla dentro del proceso, dentro del área de conocimiento, de la gestión del alcance, de los procesos que aquí se muestran. Comienza con una recopilación de los requisitos, la definición formal del alcance, el crear la estructura de desglose del trabajo y luego verificar y controlar el alcance. Por su parte, INMA, a través de las competencias técnicas, trata prácticamente los mismos puntos con ligeras modificaciones, ¿no? Así, por ejemplo, empieza con la definición de los requisitos y objetivos de las partes involucradas o interesadas en el proyecto o stakeholders, los entregables propiamente en sí, definir el alcance y el control en todas las fases del proyecto, controlar los cambios y la calidad en el alcance y la calidad de los entregables, luego la entrega formal de los mismos y por último una documentación de lecciones aprendidas, que aquí bien podría estar incluido dentro del PMI en lo que sería controlar el alcance. Así, basándonos un poquito en lo que es la metodología del PMI, cada uno de estos subprocesos que se encuentran dentro del área de conocimiento de la gestión del alcance, pues la recopilación de requisitos se debe hacer en función de las necesidades del cliente, de stakeholders, todo tipo de partes interesadas o involucradas en el proyecto. El proceso de la definición formal del alcance es donde se debe realizar la descripción detallada, es lo más complicado, tanto del proyecto como de los productos entregables que se van a producir con él. Por supuesto, esta definición del alcance debe venir en consonancia con los clientes y estas partes interesadas, y a este proceso el PMI atribuye unas entradas que son el acta de constitución del proyecto, la documentación de requisitos, que puede ser incluso a través de matrices de trazabilidad que intenten relacionar un poquito los objetivos para los que se realiza el proyecto con los entregables que se van a producir con el mismo, y los activos de los procesos de la organización, es decir, aquellos activos que la propia organización tenga y que nos puedan servir para definir más claramente el proceso de gestionar el alcance, ¿no? Definir el alcance. Y las salidas de este proceso de definición del alcance es la declaración formal del mismo y las continuas actualizaciones que puedan ir surgiendo con el tiempo debido a cambios que puedan ser promovidos, como veremos más adelante, por el propio cliente o incluso por el equipo director del proyecto, etcétera. Así vamos a hablar ya un poquito de lo que son los entregables, las estructuras de desagregación y los paquetes de trabajo. Los entregables no simplemente se refieren a lo que aquí podría representar este edificio tan singular, ¿no?, al producto final en sí, sino que también pueden ser activos intangibles o incluso documentación técnica, planos, manuales, etcétera, que puedan surgir a lo largo del proyecto, ¿no?, que puedan también considerarse como entregables finales. Las solicitudes de cambio que hablábamos antes generalmente vendrán predispuestas bien por el cliente, porque en la definición del alcance
no se han definido precisamente bien, no ha definido precisamente bien sus requisitos y según se ejecuta o cuando ya estemos en fase de ejecución requiera algún cambio por no haber identificado alguna característica que quisiese incluir, o bien por el propio equipo de proyecto, porque a la hora de ejecutar o durante la ejecución del mismo, pues no ha identificado a todas las partes interesadas y hay alguno que se pueda sentir o que pueda verse perjudicado, o que incluso en un análisis inicial de planificación de expectativas o en los análisis preliminares del proyecto no se haya tenido alguna consideración y esta se tenga en cuenta una vez que se ha iniciado, con lo cual se requerirá un cambio que habrá que gestionar en la fase de verificación y sobre todo de control del alcance que habíamos visto antes. Continuamos así con lo que es la estructura de descomposición del proyecto. La estructura de descomposición del proyecto en general tiene una estructura mínima que no dejan de ser otras estructuras de desagregación, descomposición del trabajo o de las tareas, la famosa EDT, junto con la estructura de descomposición de responsables, de ejecutores o incluso de los stakeholders del proyecto. La estructura de desagregación del trabajo muestra las actividades del proyecto con sus paquetes y subpaquetes y estarán codificados de una manera que veremos un poquito más adelante y básicamente consisten en organizar todas aquellas tareas que una vez agregadas van a conseguir el objetivo final o los entregables, los productos, etc. La EDE es la relación de encargados de la ejecución de los subpaquetes y actividades, es decir, aquí va a haber una estructura de encargados de ejecución. De responsables, la EDR, tanto de ejecución como de control, verificación, etc. Y por último, otra similar con los stakeholders. Así, la EDT establece las unidades menores en las que se organiza el trabajo del proyecto. Presenta una estructura piramidal en la que los entregables, producto final, están en la cúspide y en su base van a aparecer los paquetes de trabajo. Los paquetes de trabajo son los trabajos planificados dentro de la EDT, están en su nivel más bajo y son aquellos a los que ya se les puede asignar un responsable para su supervisión, se pueden programar y ya se les puede asignar una partida presupuestaria, un coste. Según se vayan agregando los distintos paquetes o subpaquetes de trabajo en paquetes más grandes hasta llegar a la cúspide de la pirámide donde estarán los entregables o el objetivo final del proyecto. Los tipos de estructuras de desagregación generalmente conocidos son tres, uno por fases, otra funcional y la más habitual y sobre todo dando cuenta a proyectos grandes, pues una composición de ambas, ¿no? La estructura mixta. Vemos ahí representada una bicicleta y vamos a ver muy simplemente un proyecto, absolutamente sencillo como podría ser, por ejemplo, pues la construcción de una bicicleta y una base piramidal, unas estructuras de desagregación muy simples para explicar cada uno de los tres tipos que existen. Así, por ejemplo, en la estructura de desagregación del trabajo por fases, pues como su propio nombre indica, intenta dividir los paquetes de trabajo según fases de ejecución, etapas en las que se debería realizar el trabajo que diera lugar al proyecto, ¿no? Así, por ejemplo, para realizar una bicicleta, pues estaríamos en una fase de diseño, que a lo mejor a la que podríamos asignar un paquete de trabajo que llamásemos diseño, las compras de los materiales, el montaje, una vez realizado las compras de los materiales, el montaje de los mismos y por último finalizar, pues por ejemplo, con un paquete de trabajo que diera lugar a las pruebas para comprobar que el producto final bicicleta fuese correcto, ¿no? Tanto en este ejemplo como en los demás, cabe destacar que en la estructura piramidal de la EDT, siempre en la fase previa de planificación del proyecto, actuaremos en sentido descendente, mientras que una vez que esté planificado, a la hora de ejecutar o de realizar las tareas que van a dar lugar al proyecto, iremos en sentido ascendente, agregando los paquetes de trabajo hasta conseguir el entregable final. Vamos a pasar a la siguiente, que es la estructura funcional. Aquí lo que consiste, la estructura funcional se consiste en ir desmembrando o desagregando el entregable final o los productos finales en función de los subproductos que vayamos encontrando según fuésemos ejecutando el proyecto. Es decir, por ejemplo, en la bicicleta, en vez de ser por fases, pues primero tendríamos una estructura, lo que podría ser el cuadro central. Al mismo tiempo, o más tarde, o incluso antes, podríamos estar elaborando otro tipo de subproducto o que pudiésemos encontrar por el camino, como fuesen los mecanismos, es decir, por ejemplo, sistemas de frenos, sistemas de transmisiones, etcétera.
Otra parte podría ser la relativa a la adquisición o incluso construcción de los neumáticos, las ruedas, etcétera. Y un último paquete final que nos diese ya el producto definitivo, que sería la integración de todos los anteriores. Nuevamente, en la época de planificación iríamos en sentido descendente y agregando los productos en la fase de ejecución llegaríamos a la cúspide, que sería, por ejemplo, la creación de la bicicleta. Lo más habitual y lo más normal es encontrarnos con estructuras de desglose compuestas, en los cuales hay una mezcla entre fases de determinadas etapas en las que habría que realizar determinados trabajos dentro del proyecto o funciones a partir de las cuales se pudiesen agregar con el objetivo siempre de ir avanzando en la pirámide hasta conseguir el producto final. Vamos a continuar. Aquí tenemos, por ejemplo, pues cabe destacar que en todas estas estructuras de desglose es muy conveniente, se habrá visto tanto en esta como en las dos anteriores, un paquete de trabajo gestión, un paquete de trabajo que se dedique a las tareas administrativas, a las tareas documentales, etcétera, de los trabajos que hay que realizar en el proyecto, ¿no? Así vamos ya a pasar a lo que serían pues algunas consideraciones importantes para conseguir hacer estas estructuras de desglose, ¿no? Estas estructuras piramidales que simplemente no dejan de ser organigramas que permiten ir desmembrando lo que sería el producto final en tareas más sencillas, cada vez más sencillas, con el objetivo de que en su ejecución, al ir agrupando los distintos trabajos, pudiésemos conseguir los objetivos finales, ¿no? Así, es importante a la hora de codificar estos paquetes de trabajo en el organigrama que estamos hablando, pues no hacerlo de forma consecutiva. Esto es con el objetivo de que una vez que hayamos definido una estructura de desglose, si por la razón que sea posteriormente tengamos que incluir o tenemos que incluir algún paquete de trabajo nuevo por algún cambio que haya sucedido en el alcance o cualquier otra particularidad, pues poder incorporarlo en el lugar preciso dentro de lo que es la estructura, dentro de lo que es la pirámide, sin falta de que tengamos por ello que renumerar o renombrar todos los paquetes de trabajo, ¿no? Lo dicho anteriormente, hay un paquete de gestión que debería ser común en todas las estructuras, en todos los proyectos. Evidentemente estos paquetes o subpaquetes, su tamaño dependerá, como es lógico, de la dificultad y del tamaño y del proyecto. Y es muy importante lo que se conoce como el diccionario de la EDT, que no deja de ser pues una explicación de las distintas codificaciones de los paquetes de trabajo, de los ejecutores, de los responsables, etcétera, ¿no? Como se puede ver aquí un ejemplo, pues donde se codificaría proyecto o ejemplo con una fase, un área, la actividad dentro del paquete de trabajo, el responsable, el ejecutor o con una serie de siglas. Así, por ejemplo, pues aquí tendríamos el código de una estructura de desglose o de desmembramiento del proyecto, en el cual en la EDT se explicarían los paquetes de trabajo, sus paquetes o tareas, con un responsable, con un ejecutor, definido por unas siglas que se pondrían de manifiesto en su diccionario, y con una codificación, pues por ejemplo, en cuanto a fases y demás, que no fuese consecutivo, con el objetivo de, en el cambio de futuros o en el posible cambio de alguna condición que hubiera que reflejar en el futuro, poder introducirla dentro del organigrama piramidal, ¿no? Y bueno, vamos a finalizar pues con otro ejemplo muy simple que nuestro compañero Rubén, vamos a ver ahora un vídeo muy cortito, en el cual pues da unos pequeños toques sobre lo relativo a estas estructuras de desglose y vuelve también a hacer énfasis en diferenciar lo que es alcance del proyecto, alcance del producto y demás. Vamos a verlo. ¿Qué es el WBS? En inglés es el Work Breakdown Structure. Entonces, ¿qué cosa es esto? Que el proyecto descomponemos en partes: parachoque, motor, techo, asientos, sistema de dirección, sistema de asientos, parachoque posterior, los neumáticos. Estos son, para yo trabajar con el proyecto, esto de acá del todo lo descompongo en partes. Esto es el EDT, esto es el WBS, esta es la manera de hacerlo de manera clara. Entonces yo puedo encargar a un equipo de proyecto que me haga esta parte o la otra parte y así. Pero todos ya saben que ese conjunto de las cosas que ellos hacen me va a dar este conjunto general, pero que además debe funcionar, porque el proyecto tiene dos conceptos: alcance del proyecto y alcance del producto. El alcance del proyecto es descomponer en un WBS, en un EDT, de esta manera. Eso es el alcance, asegurarme que tiene todos los componentes, pero alcance del producto es que ya una vez integrados, esto funcione. Esa es la diferencia entre alcance del proyecto y alcance del producto. Entonces, ¿qué es el diccionario de la EDT? Es el elemento, el documento que permite entender en qué consiste cada uno de los paquetes de trabajo.
Bueno, y con esto le hemos dado unas pequeñas pinceladas de lo que podría ser la gestión del alcance en un proyecto, así someramente, y a continuación vamos a cortar unos minutos para que podáis descargaros la presentación en PowerPoint, y si tenemos tiempo a continuación, pues, y tenéis alguna pregunta, pues la atenderemos. Si no es así, pues, o no disponemos de tiempo, lo haremos vía mail. Gracias.